Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como se podrán imaginar, tienen una dramática continuidad con los no menos dramáticos sucesos del Medio Oriente. Hay una desfachatez, no hay cara ya que soporte las declaraciones y las actitudes en esta verdadera masacre que están haciendo con el pueblo palestino de Gaza, ¿no? Violando toda resolución de las Naciones Unidas, violando no solo las de las Naciones Unidas, sino la de los organismos internacionales que han intervenido en esto. Es el descarado y despiadado uso de la fuerza contra un pueblo que se niega a ser desarraigado de su territorio. Lo fue siempre, mucho antes, muchísimos siglos antes de la partición de Palestina con la Declaración Balfour. Y el pueblo palestino sigue arraigado a su territorio, a su cultura, a su tradición. Israel, con el santo y seña y la bendición de Estados Unidos, cuya política exterior maneja como le da la gana, por los diferentes intereses de los que ya hablamos, está violando incluso toda norma, si es que puede haber normas humanitarias de la guerra. Está bombardeando con armamentos no aceptables la zona más poblada del planeta. Esto hay que repetirlo. 1.800 millones de 1.800.000 habitantes en una franja de 40 kilómetros. Y le dan día y noche, ante la impávida mirada de las potencias y sobre todo la descarada complicidad de Estados Unidos, gobierno cuya política exterior hacia el Medio Oriente manejan como le da la gana a través de los poderosos lobbies que pagan campañas, que chantajean cuando es necesario a los políticos, que mueven intereses en los comités de decisiones de política exterior y que por supuesto ponen mucho dinero para la campaña electoral o reelectoral de los políticos. Esta es la cruda realidad, pero lo que pasa en el terreno es lo que vamos a ver. ¿Se parece a más de lo mismo? Puede ser, pero cada vez resulta más degradante lo que se ve aquí. 40 kilómetros por 4 frente al Mediterráneo, no tienen derecho a usar su Mediterráneo. ¿Por qué? Porque se sabe que allí hay un amplio depósito de petróleo y gas. Por lo tanto, esas 40 kilómetros que generarían un mar territorial, hay que tratar de anularlos, ¿no? Esa no es la única razón. Pero el tema humanitario luce por su ausencia. Se han violado todos los parámetros y los acontecimientos en pleno desarrollo nos demuestran que la realidad no cambia. ¿Qué llega hoy? Bueno, cada uno de los bandos hace su propaganda de guerra. Esto es un video que proviene de las Fuerzas Armadas de Israel y hace su propaganda mediática de guerra diciendo ahí estaban los lugares desde los cuales nos lanzaban morteros y cohetes y por lo tanto los estamos destruyendo. Las agencias internacionales se prestan a hacer la correa de transmisión de esta guerra mediática. Mientras tanto, Hamas advierte a las aerolíneas del mundo no usar el aeropuerto de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurión. Amanece en Gaza y la situación no cambia. Permanencia de los ruidos de los drones. Ya casi no hay lugar donde poner los cadáveres de niños y de personas mayores en las morgues de Gaza. El ejército israelí, las Fuerzas Armadas en general, atacaron durante la noche al menos 30 objetivos en Gaza, como acabamos de ver en las imágenes infrarrojas, y desde ayer por la tarde se rompió la tregua de 24 horas que mantenían israelíes y palestinos. La versión israelí es que no menos de 57 cohetes han sido disparados contra suelo israelí. Las respuestas están a la vista. Las brigadas Azedin al-Qassam dijeron que Israel en su acción traidora ha abierto las puertas del infierno ante sí y pagará un alto precio. Según fuentes palestinas, el masivo lanzamiento de cohetes de la noche y de la madrugada ha sido en respuesta a estas acciones. Yahya Abu Zafer, residente de Gaza, dice: aquí vivía una familia completa, el esposo, la mujer, 3 niños, incluso un niño que aún no había nacido.
una completa familia, y fueron objeto, ¿por qué? ¿Qué valor militar? De lo que dispararon los ocupantes israelíes sin ningún aviso previo, sin ninguna razón. El bombardeo israelí mata a la esposa y a los hijos del jefe militar de Hamas, pensando que iban, como lo han intentado durante tantos años, acabar con la vida de este hombre tan buscado. Entre los fallecidos figura la esposa y un hijo de 7 meses de Mohammed Deif, jefe de las brigadas Al-Qassam, poderoso brazo armado de Hamas, que controla militarmente la franja. Tras la ruptura de la tregua entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, las hostilidades entre ambos se reanudaron el miércoles, dejando un saldo de al menos otros 10 palestinos muertos, según los servicios de ayuda local, y gran destrucción. Mohammed Deif merece la muerte como el número 1 de Al-Qaeda. Eso lo dijo alguna vez la ministra israelí del Interior, Gideon Zahar, en la radio militar. Y era el ex número 1 como Osama Bin Laden, ¿no? Un blanco legítimo. Y cuando se presenta una oportunidad hay que explotarla para liquidarlo, declaró la ministra israelí del Interior. Bueno, acá los testigos decían, acabaron con toda una familia, no pudieron matar al hombre que buscaban, pero no les importó. Israel ha intentado asesinar a Deif, jefe, desde el 2000, jefe de las activas y bien preparadas brigadas Al-Qassam, y en 5 ocasiones anteriores había fallado, y esta es la 6ª en que falla. Por su parte, Hamas lanzó a la gente de Gaza a participar este miércoles en los funerales de las víctimas del bombardeo contra la casa del jefe militar en la ciudad de Gaza, que dejó además de los muertos 45 heridos. El fin de la tregua ocurrió ya el martes, cuando cohetes lanzados desde el enclave palestino llegaron hasta Tel Aviv y Jerusalén, y en respuesta los drones israelíes reiniciaron sus bombardeos contra el territorio palestino, ya devastado por un mes de guerra. Esto del enclave es la redacción interesada, la semántica de algunas agencias occidentales, ¿no? Esto es territorio palestino, así que no puede haber un enclave palestino en territorio palestino. Al menos 22 muertos palestinos en Gaza tras la ruptura de la tregua, y los que sobreviven a los ataques se refugian en los hospitales. 2 menores de 16 y 11 años han fallecido en un bombardeo aéreo en Deir Balá, en el centro de Gaza. Los restos de la casa de la familia de Al-Dalus se han sacado los cuerpos sin vida de un niño de 14 años y otro miembro de la familia. Un hombre, una mujer, un niño de 2 meses y otro de 4 meses han perecido también. Otra niña de 2 años ha muerto en un bombardeo en el barrio de Al-Zaytun, y los que han tenido relativamente suerte han sido traídos a los hospitales. A quienes mataron fue a la esposa, a la hija de un líder de Hamas, nunca al líder que buscaban desde hace 5 años. El número 2 del brazo político de Hamas, Musa Mohamed Abu Marzouk, ha acusado a Israel de haber intentado matar a Deif en el bombardeo y ha asegurado que él mismo ha generado ya 3 víctimas mortales civiles, sin que el tercer fallecido haya sido identificado por el momento. Según se ha informado, las fuerzas invasoras, desde que se rompió la tregua este martes, los milicianos palestinos han lanzado al menos 137 cohetes contra territorio israelí. Y por otra parte, las brigadas Ezeldin Al-Qassam han amenazado con disparar más cohetes al aeropuerto Ben Gurion y han advertido a las aerolíneas occidentales que no lo usen. En todo caso, ya veíamos el hospital, y ahora desde Tel Aviv, Netanyahu declaraba: estamos determinados a continuar la campaña por todos los medios y tanto como sea necesario. No pararemos hasta asegurar que habrá tranquilidad para los residentes del sur y de todo Israel. Y luego dijo: los titulares de la organización, las cabezas de la organización terrorista y sus comandantes, no solo son blancos legítimos, sino también blancos de alta prioridad, y ninguno es inmune.
Luego, Abu Obeida, vocero del ala militar de Hamas, respondía: este es un mensaje directo al enemigo sionista. Mohammed Deif será el comandante en jefe de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, y va a entrar en la sagrada mezquita de Al-Aqsa. Este líder es esencial para nuestra liberación. Con la voluntad de Dios, este honorable líder seguirá conduciendo nuestras Fuerzas Armadas. Además, advertimos a las líneas aéreas en todo el mundo sobre que no deben aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión, que deberían parar sus vuelos y, comenzando a las 6 de la mañana, deben dejar de volar al aeropuerto Ben Gurión. La respuesta fue disparos de más cohetes contra Israel a los ataques lanzados en la Franja de Gaza. En la rueda de prensa celebrada en Tel Aviv, como acabamos de ver, Netanyahu ha adelantado que la operación Margen Protector seguirá hasta que sea necesario. Será una campaña continua destinada a devolver la calma y la seguridad a los ciudadanos israelíes. Y no pararemos la lucha contra el terror, que ya dura años. Hamas confirma que sigue vivo el comandante de su brazo armado que intentaron matar, pero lo único que hicieron fue destruir su casa y sí matar a su esposa y sus hijos. Abu Obeida, vocero del grupo, dijo a la televisión Al-Aqsa del movimiento islámico que el líder Abu Khaled Deif no resultó herido. Los líderes del enemigo no lograron alcanzarlo. Mientras tanto, Netanyahu pagará por su locura de romper la tregua, dice Hamas, mientras se siguen desplazando y reposicionando las tropas israelíes. Netanyahu tenía la oportunidad de elegir entre la tregua o la continuación de los ataques y finalmente optó por anunciar el fracaso de las conversaciones, seguir las agresiones, matar mujeres y niños, y por eso tiene que pagar y pagará por esta locura, ha dicho Hamas en un comunicado. Esta era la suegra y dijo: desde que le di autorización para casarse con mi hija, yo sabía que esto podía ocurrir. Bueno, ha ocurrido, he perdido a mi hija, he perdido a mis 3 nietos. No importa, quiero que sigas adelante, eres nuestro líder. Tremendo espíritu de cuerpo, ¿no? En medio del dolor de haber perdido a su hija y sus nietos. Y así los llevaban al cementerio. Ese ataque no ha hecho más que galvanizar la voluntad del pueblo palestino para la lucha. Y por otra parte, Hassan al-Ahmad, jefe de la delegación palestina en las negociaciones indirectas con el régimen de Israel, responsabilizó al régimen de Tel Aviv de romper el alto el fuego temporal previsto hasta el martes a las 21 GMT. Durante las ofensivas israelíes contra Gaza tras la ruptura de esta tregua, al menos 11 personas han perdido la vida, incluidos 5 niños, elevando a 2028 la cifra total de los palestinos muertos en 44 días de bombardeo de las Fuerzas Armadas israelíes en este Franja de Gaza. El funeral de la esposa y el hijo del líder de Hamas, que resultó ileso. En este comunicado, los miembros de Hamas afirman que el líder no ha muerto y que seguirán la lucha. Mientras tanto, movidas diplomáticas de alto nivel. Y esto tiene que ver con la presencia del líder palestino en nada menos que la sede de gobierno del rey de Jordania. Aquí las cosas dicen que mientras Gaza regresa a la trágica rutina de dolor, muerte y de entierros, el rey Abdullah recibe a Mahmoud Abbas, preocupado por la situación. Y allí se habla incluso de la situación de Al-Aqsa, es decir, Jerusalén Oriental, porque Jordania tiene la responsabilidad histórica de supervisar la pertenencia a los palestinos de Jerusalén Oriental.
En el Cairo, Hassan al-Ahmed dice, a pesar del colapso del periodo de calma hace algunas horas, este vino precedido de una delegación israelí dejando a las 4 de la madrugada las conversaciones, lo que hay una evidencia clara de que era la decisión de Netanyahu de hacer fracasar estas negociaciones. Se fueron antes incluso de que comenzaran estos ataques. Así que nadie tenía la orden de irse del Cairo, pero se fueron antes de que esto ocurriera los propios delegados israelíes, lo que es evidencia de que la decisión era altamente premeditada y de mala fe para sabotear las negociaciones, destruir la calma en este periodo en que ambas partes estaban sentadas a la mesa de negociación. De manera que la guerra la siguen creando ellos. Las amenazas y los problemas no sirven sino de argumentos para ellos, y esto no puede seguir así. Esto tiene que tener una definición, así sea la completa destrucción. El jefe del equipo negociador palestino, Hassan al-Ahmed, aquí en pantalla, anunció que las conversaciones para tratar de alcanzar el alto al fuego permanente en Gaza fracasaron y que debido a que la misión israelí de antemano había abandonado, ellos abandonan. Vean esto, otro esfuerzo propagandístico. Esta es la sombra de un camarógrafo que se está moviendo con su cámara con absoluta tranquilidad. Van a sonar las alarmas, la gente con ya relativo entrenamiento en territorio israelí se colocan a buen resguardo. El camarógrafo está listo, está la sombra del camarógrafo con su cámara y se van a mover allí. Suenan las alarmas, la gente abandona los vehículos, busca algún recurso donde protegerse, un muro cercano, algo no siempre bajo techo, porque si cae allí pueden quedar aplastados también. Pero esto fue un buen esfuerzo de demostración del lado de Israel cómo estaba la tensión. Como siempre, esto fue enviado por las fuentes militares, ¿no? Y mantiene de alguna manera la tensión a través del esfuerzo mediático. Podrán notar un contrasentido. En la mayoría de los casos, cuando hay amenaza de ataque, ahí están las sombras de los camarógrafos moviéndose con toda tranquilidad. Cuando es de noche y hay alarma de ataque, claro, nadie va a pensar que la fuerza palestina tiene aviones, ¿no? Generalmente se apagan las luces. Pero acá siguieron todas las luces encendidas y terminaron saludando, ¿no? Nunca se interrumpió ni el tránsito tampoco. El desplazamiento masivo de los tanques y los transportes blindados de tropa, lo que da una idea de que tienen más que asegurada el perímetro de la Franja de Gaza, están con una tranquilidad tal que hasta han puesto toldos para protegerse del sol, no hay con qué hacer frente a fuerzas de este despliegue y de este calibre, de manera que la situación está estancada y la gente de la Franja de Gaza, tras el final de la tregua, sigue, tregua que además antes de que terminara ya la delegación israelí había abandonado la mesa, ¿no? Y esta es la gran base, ¿no?, del domo de hierro, con el cual logran disparar contra los cohetes que vienen desde allá en el aire. Esta es otra demostración, es la demostración de cómo desde los drones, ahí tienen la retícula en el centro de la pantalla, pueden hacer, sin arriesgar una vida, hacer frente a la situación, elegir los blancos, colocarlos en la retícula y luego disparar los misiles Hellfire o lo que sea de los que les entregan los Estados Unidos para que su defensa. Mientras tanto sigue el gran drama en Ferguson. Vean esto, un policía que le está diciendo a un periodista: no me ilumine, apague esa luz o le pega un tiro ahora mismo. Apague esa luz o le pegaré un tiro. Así me amenazó la policía a un periodista en Ferguson, Estados Unidos. Y la gente de la policía de Ferguson amenazó con disparar a un periodista en la cara mientras retransmitía imágenes en vivo de la protesta.
Y esto se dio a conocer poco después. Según el portal de noticias, el incidente tuvo lugar en torno a las 23 hora local del domingo, es decir, casi una hora antes de que el gobernador de Missouri, Jay Nixon, prorrogara el toque de queda en Ferguson por segunda noche consecutiva para tratar de sofocar las protestas por la muerte del joven afroamericano a manos de un policía, colega de este, ese mismo día. La situación se puso tensa a más no poder. Más de 45.000 personas pudieron ver en vivo cómo el agente amenazaba al periodista Mustafa Hussein, que en esos momentos filmaba lo que sucedía en las calles de la ciudad estadounidense. El policía lo increpó diciéndole textualmente: apague esa luz o le pegaré un tiro. Hussein, que trabaja para el portal y la emisora de radio independiente Argus Radio, asegura que la gente le apuntó con un arma en la cara y que otros policías se negaron a facilitarle el nombre de quien le había amenazado. Su placa estaba cubierta por el chaleco antibalas. Para reprimir las protestas, los entes policiales utilizaban balas recubiertas de goma y mucho gas. Apareció nuevamente el capitán Ron Johnson de la Policía de Autopistas, de Patrulla de Carreteras de Missouri. ¿Por qué lo ponen a él para dar la cara en vez de la policía? Porque él es negro. Y tuvo que salir y dar la cara. El capitán Ron Johnson de la Patrulla de Caminos de Missouri dijo que botellas fueron lanzados contra los agentes de policía. Los manifestantes continuaron a salir a las calles de la ciudad estadounidense de Ferguson también en la noche del martes a miércoles, pero la escena en general fue más moderada que en las últimas 5 noches. Menos gente, menos enfrentamiento y no hay gas lacrimógeno. Las tensiones aumentaron brevemente cuando alguien arrojó una botella contra los agentes, que han sido una presencia constante en la ciudad desde que las protestas comenzaron después del tiroteo del adolescente negro desarmado Michael Brown el 9 de agosto, que murió con 4 tiros en el tórax y 2 en la cabeza. No hay grandes incidentes que se reportaran durante la noche. Y nuevamente pusieron al capitán Ron Johnson de la Patrulla de Camino de Missouri a dar la cara. ¿Por qué? No le corresponde a él, le corresponde a la policía, pero el gobernador lo puso a él. ¿Por qué? Miren el color de la piel. Hoy tenemos una noche diferente, hay menos gente, menos problemas, no hubo disparos, no hubo necesidad de usar gases y también hay una ligera disminución de las tensiones y fue que las autoridades dijeron que un gran jurado podría comenzar la prueba de audición el miércoles para determinar si un agente de policía blanco debería ser acusado de la muerte de Brown. We identified the vehicle, located it, and made arrests, and seized 2 loaded handguns. In another incident, a third loaded handgun also was seized. Hizo un recuento de las novedades del día y definitivamente no pasó a mayores la situación, pero las consecuencias políticas de esto están por verse. A tal punto que el gobierno de Washington envió al fiscal general de la nación, nada menos que al fiscal general de Estados Unidos, para ver si convence a la gente de que la promesa de hacer justicia en Ferguson va en serio. Mucha gente con las esposas de plástico. Y la realidad es que Ferguson dijo, pienso que todavía la gente de Ferguson, la gente, dijo Ron Johnson, el jefe de la patrulla de caminos, es una nación que tiene voces que quieren ser oídas al más alto nivel y la nación los está escuchando, de manera que veremos cómo manejamos las consecuencias del incidente que nos ha puesto a todos en el mapa. Ahí llega, en un vuelo especial, nada menos que el fiscal general de Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos promete, vean que él tampoco es un rubio, un catire, ¿no? Promete justicia en una Ferguson sacudida por nuevas protestas. Obama y su fiscal general toman medidas. Eric Holder, primer afroamericano que llega a fiscal general de los Estados Unidos, ha llegado a Ferguson y asegura que las protestas violentas perjudican la causa de la justicia. Allí, todos los que de alguna manera representan a la localidad
y a las fuerzas populares, dijeron que esperaban que esto de verdad sirva para algo, ¿no? Estamos esperando resultados, pero por el momento entendemos la necesidad de una investigación independiente y esperamos que la independencia y la minuciosidad de la investigación traiga calma en las tensiones en Ferguson. Pero bueno, para empezar el proceso de reconciliación necesitamos ver primero el fin de los actos de violencia en las calles de Ferguson, consideró el fiscal nacional Holder, y esto lo dijo también en lo publicado en el St. Louis Post-Dispatch. Para empezar el proceso de reconciliación necesitamos ver primero el fin de los actos de violencia en las calles de Ferguson. El secretario de Justicia, el primer afroamericano en ocupar ese puesto, visitaba Ferguson para conocer de primera mano la situación en el suburbio cercano St. Louis y se reunió con el hombre que daba la cara, ¿no? El jefe de la policía de caminos, no el jefe de la policía local. También ambos afros. Las autoridades federales mantienen abierta una investigación sobre lo ocurrido el 9 de agosto, cuando el joven Brown murió tiroteado por un agente en circunstancias aún por esclarecer y con versiones contradictorias de la policía y los testigos. En el corazón de las protestas de Ferguson está la demanda de respuesta sobre las circunstancias de la muerte de este joven y una preocupación más amplia sobre el estado verdadero de nuestra justicia, aunque estos actos han sido cometidos por una minoría muy pequeña y en muchos casos por individuos de fuera de Ferguson, perjudican gravemente el lugar y no favorecen la causa de la justicia e interrumpen la conversación más profunda que quieren avanzar los manifestantes, añadió el fiscal. En la calle quieren nada que sea menos que el arresto de Wilson, el policía que asesinó de 6 tiros, 4 en el pecho y 2 en la cabeza, al manifestante pacífico y desarmado de raza negra. Y ahora hay un nuevo tipo de protesta, ¿no? Las protestas frente a la sede central de la cadena CNN ante el descarado, vergonzoso silencio mediático de la represión en Ferguson. Vean eso. Ese es el tristemente célebre edificio. Bueno, aclaremos algo, ¿no? Este edificio no es de CNN, desde luego, pero no crean que CNN ocupa todo ese edificio. Ese edificio, para empezar, tiene un enorme hotel. Estuve 3 veces quedándome allí por razones de cursos de estudio. Para empezar, tiene un gigantesco centro comercial. Para empezar, hay cantidad de pisos de oficinas que no tienen nada que ver con CNN. Y la CNN en español que conocemos habita en la esquinita entre el piso 5 y 6, y ahí es donde cambian mamparas y eso. Ya quisieran tener un estudio como este, ¿no? Ese estudio cabe 4 veces en este, y nosotros tenemos 6 como este. Pero el edificio dice CNN, pero es una inversión que hizo el dueño para sacarle partido. Tiene un hotel, tiene oficinas, tiene supermercados, tiene una cantidad de cosas. CNN ocupa una esquinita ya, ¿no? Pero aún así sirvió para que la gente viniera a protestar. ¿Por qué? Porque están hartos de que esta cadenita no muestre nada de lo que está pasando en Ferguson. Absoluta y total censura. Todo lo que ustedes han visto aquí en nuestras pantallas no lo ha mostrado nunca esta cadenita de los cleptómanos de Atlanta. Así que vaya vergüenza. El propio pueblo estadounidense está manifestando en su puerta para que digan de una vez por todas, alguna vez, la verdad. Maravilloso. Bueno, volvemos a estudio para mostrarles cómo está la cotización de los mercados. Hoy estamos en situación irregular porque ha habido varias transmisiones oficiales. Por lo tanto, nuestro dossier va a ser un poco más reducido probablemente. Y mientras tanto quiero compartir con ustedes las cotizaciones del mercado. $91.95 estable el precio del crudo venezolano. El de la cesta OPEP baja levemente y queda en 98,93. El West Texas en la misma tendencia cerró a 95,56. El precio del Brent del Mar del Norte también a la baja, $101.54. El precio de la onza Troy de oro, en la misma tendencia, cerraba hoy a $1.295.81 la onza Troy. El precio del café al alza y el quintal cerró a 188,82. La tonelada de cobre levemente a la baja, 6.865. Subió el níquel. Buena noticia para nuestros productores nacionales, 18.652 redondos la tonelada, y el precio del euro a 1,32 en tendencia a la baja.
Vamos a conectarnos con Gaza, señor director, en vivo y en directo. Esto es cuando decimos, hoy ¿escucharon al gallo rebelde palestino? ¿Escuchan los drones al fondo? Está a punto de amanecer, pero todavía no vemos el Mediterráneo. El infaltable y rebelde gallo palestino, anunciando el alba. Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza. El gueto de Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. 40 kilómetros por 4 de ancho, 1.800.000 palestinos. La franja más poblada, más densamente poblada del planeta Tierra. Se siguen oyendo los drones. Volvemos a estudio, señor director. Un breve corte y dependerá de algo muy aleatorio debido a la cantidad de transmisiones oficiales que hemos tenido hoy, si tenemos un segundo bloque o no, pero lo intentaremos. En todo caso, pretendo volver. Hasta un instante. Una historia que nunca quisimos contar. La tercera parte de las víctimas son infantes. Porque se les llama terroristas cuando lo que hacen es resistir. Decenas de hospitales destruidos y miles de heridos. Más de 3.000 viviendas destruidas, miles de familias desplazadas. Cientos de mujeres palestinas asesinadas. ¿Cuánto vale la vida de un niño palestino? Levántate, alza tu voz. Todos somos palestinos. Este sábado, descubre junto al chef Alejandro Romero un singular platillo que por su sencillez se convierte en una alternativa deliciosa. ¿Quién no ha probado la carne de almuerzo, enlatada o corned beef? Prepara los ingredientes para el ritual gastronómico. Un sabor me trajo hasta aquí. Corned beef, este sábado, solo por Telesur. Estará bien informado de todo el acontecer en América Latina y el mundo. Marcela Heredia, Adriana Flores, El Mundo Hoy. La noticia en pleno desarrollo narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos. Marayira Chirinos, Abraham Verduga, Conexión Global. El balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo. Tatiana Pérez, Abraham Istillarte, Edición Central. Estamos donde está la noticia para mantenerlo informado las 24 horas. Telesur, nuestro norte es el sur. Una llave es un instrumento para cerrar y abrir cerraduras. En Palestina es un símbolo de lucha y reivindicación por el derecho legítimo hacia la tierra. Reportajes Telesur presenta ruinas, represión, exilios y muros llenos de vergüenza. El quiebre de una frágil armonía enfrenta a los pueblos de Palestina e Israel por el suelo que una vez compartieron. Los refugiados palestinos tienen el derecho a retornar a sus casas, a sus pertenencias y ser indemnizados por todo el tiempo y el sufrimiento que han tenido a lo largo de 63 años. Las llaves de la tierra, hoy, solo por Telesur. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Mientras la oposición venezolana habla... Un saludo a todos los que ahora están en sintonía. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional en su nuevo horario, de lunes a viernes, solo por Telesur. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. Patrimonio, herencia, valores y experiencias de arte y cultura. Vidas, todos los domingos, solo por Telesur.
need to understand the world we live in. We require news with critical points of view, thorough analysis and social commitment. This information is vital to think, to understand and to change. The world demands a new perspective. telesurtv.net/English. Wherever the news, you'll be there. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy tenemos uno realmente desagradabilísimo. Hemos visto mucha muerte, hemos estado en 6 frentes de guerra, pero no siempre se ve en cámara y con toda la premeditación decapitar a un colega. Y James Foley es el colega de los medios del hemisferio norte que estaba moviéndose en el ámbito de Siria, Irak, toda esta zona, como corresponsal de guerra. Fue tomado prisionero y fue degollado literalmente ante las cámaras. Esto ha generado unas reacciones brutales y como era de esperar. Pero esto no cambia el curso de las circunstancias en que se está moviendo allí y donde la mano de las grandes potencias que han perdido su hegemonía colonial y que se niegan a perder sus áreas de influencia, están recibiendo, quienes no tienen la culpa a veces, la reacción de aquellos pueblos que estuvieron tantas veces explotados y oprimidos. Y esto no significa de ninguna manera un intento de justificar esto. Pero sí hay una voluntad que la vemos con Gaza, la vemos entre Israel y palestinos, de la vieja ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso es una maldición bíblica, por lo visto. Pero decapitar a un periodista ante las cámaras como elemento disuasivo, tal vez, o porque no nos gustó como informaste, ya hay demasiadas pruebas de que cuando uno va a un frente de guerra puede ocurrir aquello de las noticias son malas para nuestro punto de vista, entonces maten al mensajero. Esto es difícil de definir, pero es absolutamente fuerte y dramático. Veamos de alguna manera los acontecimientos en pleno desarrollo. Este es Foley en sus mejores momentos, cuando disfrutaba de la adrenalina de ir a los frentes de guerra. Hay una edad para eso. Y ciertamente fue noticia cuando dijeron que había sido secuestrado. Ahora, una cosa es ser secuestrado y otra es que alguien tapado lo ponga de rodilla con esa túnica naranja y diga que tienen, después de una arenga contra las potencias occidentales ocupantes allí, que van a cortarle la cabeza a este joven periodista. Y el video grabado momentos antes de que fuera decapitado, James Foley envió un mensaje contundente llamando al alzamiento contra el gobierno de Estados Unidos, integrado a su juicio por los culpables, por sus verdaderos asesinos. Aquí lo vemos cubriéndose en un tiroteo en sus mejores momentos. En la grabación de este martes que colgaron en YouTube miembros del Estado Islámico, Foley dice a su familia, amigos y seres queridos que se levanten contra el gobierno de Estados Unidos al que considera su verdadero asesino. Tuvo la presencia de ánimo de decir, me hubiera gustado tener más tiempo, despedirme de mi familia, de mis amigos, pero esto es lo que me va a pasar. Reacciones de diverso tipo. En el video titulado Un mensaje para Estados Unidos, muestra la decapitación del periodista camarógrafo, quien trabajaba para la agencia France Press y la compañía mediática Global Post, y que fue secuestrado en noviembre de 2012 en el norte de Siria, y el gobierno de Estados Unidos no hizo nada por negociar para liberarlo. En las imágenes, un hombre vestido de negro con un pasamontañas se encuentra junto al reportero gráfico que está arrodillado y viste, como vimos, una túnica naranja. Este es el grupo que dice haberlo secuestrado. Momentos antes de morir, el estadounidense le pide a sus padres que no acepten ninguna pequeña compensación por la muerte de aquellos que le pusieron la soga al cuello con la ayuda de la reciente campaña aérea en Irak. Él dijo, el innecesario bombardeo sobre Irak es lo que me va a costar la vida.
Foley lamenta ser estadounidense. Lamenta ser estadounidense y siente no disponer de más tiempo para ver a su familia de nuevo. El Reino Unido advierte que el yihadista tiene acento británico. El hombre que está tapado y vestido de negro habla como si fuera un inglés. Y el ministro británico de Asuntos Exteriores, Philip Hammond, declaró este miércoles que el encapuchado que aparece en el video sí habla con acento británico auténtico. Después de ver este pietaje de sus mejores tiempos, ahora el FBI cree que el video que muestra la supuesta decapitación del periodista estadounidense no es tan supuesto, sino que es auténtico. El FBI le informó en la mañana del miércoles a la familia de Foley que cree que el video es auténtico, de acuerdo a Global Post, una publicación online de Boston que tuvo a Foley como colaborador independiente. El presidente Barack Obama, quien está de vacaciones en Martha's Vineyard, se referiría más tarde el miércoles al video. Las autoridades estadounidenses han dicho previamente que están intentando comprobar la autenticidad del contenido del video que fue difundido el martes por esta agrupación insurgente que ha lanzado una feroz campaña en Irak y Siria. La agencia de noticias Associated Press reportó la última hora del martes que la autenticidad del video fue confirmada, citando a 2 funcionarios que no identificó. Esto fue primera plana en todos los medios occidentales. La policía tiene que ver con, la política de esto tiene que ver con la lucha contra el terrorismo del Reino Unido y está investigando el video a través de su policía especializada, porque fue publicado el martes y aparece una voz realmente de acento británico que emite la advertencia contra Estados Unidos y anuncia que el Estado Islámico tiene como rehén a otro periodista estadounidense, Stephen Sotloff, y que puede correr la misma suerte que este. Queremos recordar al público que ver, bajar o diseminar material terrorista dentro de Gran Bretaña constituye una ofensa bajo la legislación contra el terrorismo, decía este funcionario de seguridad del Reino Unido en un comunicado. Pero el video viene acompañado de todos los sectores que dicen haberlo detenido y este analista comparte esas informaciones y dice además va a correr la misma suerte que Foley. Foley, confirma este caballero, un reportero independiente, estaba cubriendo la guerra civil de Siria para Global Post cuando fue secuestrado. Sotloff también es un periodista independiente que publicó artículos en Magazine y Foreign Policy. Ha trabajado en Siria, Libia y Yemen. En medio de esta irregularidad de fuerzas, irregularidad de fuentes de información, todo lo que se ve es este drama. Londres horrorizada por la decapitación del periodista James Foley en Irak. El ministro de Relaciones Exteriores condenó el ataque. Ayer el Estado Islámico mostró a un yihadista cortándole la cabeza y la gente dice, este es un horrible ejemplo de la brutalidad de esta organización. Cualquiera sea el caso, Londres estudia la identidad del supuesto militante inglés en el video del Estado Islámico que ahora tiene estado público. Y las voceras, en este sentido, de los elementos que están vinculados, en una entrevista con la BBC, incluso el canciller británico reconoció que el militante que aparece en el video habla con acento británico, pero británico de Inglaterra, no de la Commonwealth, pero subrayó que se necesita llevar a cabo análisis a fondo para verificar si el video es genuino. Se dijo que la policía y funcionarios del gobierno británico han tratado de identificar al sujeto que aparece en el video. Incluso el primer ministro, David Cameron, declaró en un tuit que si se confirma el hecho es escandaloso y depravado. El periodista Jade Foley, de 40 años, dice este caballero, fue secuestrado en Siria en 2012 y se desconocía su paradero. En su entrevista con la BBC, dijo que el gobierno estaba consciente del número significativo de ciudadanos británicos involucrados en organizaciones extremistas en el extranjero. Hammond afirmó que aunque el vídeo que fue publicado en internet no ha sido verificado, tiene todos los distintivos que apuntan a que es genuino. Papa caliente para el primer ministro que al llegar hoy al 10 no quería ni darle la cara a las cámaras. Permettez-moi, je suis sûr que dans cela je suis l'interprète de vous toutes et vous tous. Todas las potencias occidentales tenían algo que decir, incluyendo el gobierno francés. Y Obama afirma que la decapitación del reportero agita la conciencia del mundo. Lo que agita también a Obama es que el hombre antes de morir dijo pestes del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, la madre del periodista decapitado dijo: Jim dio la vida tratando de mostrar al mundo el sufrimiento del pueblo sirio. Bueno, aquí, la mezquita del este de Londres, donde alguna gente tenía algo que decir al respecto, pero ¿qué decir? Son súbditos británicos con una fe determinada y esto no los vincula necesariamente a esta realidad que está azotando la conciencia de los británicos. A lot of extremists have taken over and hijacked Islam. Well, as a Muslim, you know, I feel we shouldn't do it. ¿Qué hacer? Preguntarle a los que tienen fe musulmana pasa por esto. Dice, bueno, yo soy un súbdito británico, vivo aquí en Londres, cumplo con la ley, estoy a años luz de la realidad de la que me están hablando. Y en cualquier caso, esto tiene que tener otro tipo de respuesta. Obama afirma que la decapitación del reportero agita la conciencia del mundo y que está consternado por la decapitación del periodista estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en noviembre del 2012, lo que calificó como un acto de violencia que agita la conciencia del mundo entero. Una cosa de la que todo el mundo está de acuerdo es que un grupo como el Ejército Islámico no tiene cabida en el siglo XXI, aseguró Obama en una breve declaración que estamos viendo, para comentar el asesinato del reportero de 40 años a manos de yihadistas del Estado Islámico. La vida de Foley marca un claro contraste con la de los yihadistas, quienes, aseguró, torturan niños y mujeres. Obama subrayó que ninguna religión enseña a masacrar inocentes y ningún Dios justo defendería lo que hicieron ayer. Por ello, Obama recalcó: vamos a seguir diciendo lo que debemos y haciendo lo que debemos hacer para acabar con el ejército de Irak y del Levante. Al advertir que cuando alguien daña a un estadounidense en cualquier lugar, Washington hará lo que sea necesario para que se haga justicia. La comparecencia del presidente desde su residencia de vacaciones en Martha's Vineyard, en Massachusetts, se produjo poco después de que la Casa Blanca confirmara la autenticidad del video de la decapitación de Foley, difundido el martes en foros yihadistas de Internet. Their victims are overwhelmingly Muslim, and no faith teaches people to massacre innocents. En el video, el reportero se despide de su familia y acusa al gobierno de Estados Unidos de ser el culpable de su ejecución por su reciente intervención de los nuevos bombardeos en Irak, y lo hace antes de ser degollado ante la cámara por el encapuchado que habla en inglés con acento londinense. En las imágenes, además de Foley de 40 años, aparece otro periodista estadounidense secuestrado, Stephen Joel Sotloff, y cuya vida depende de la próxima decisión del presidente Obama, según dice en la grabación el autor de la decapitación. Obama informó asimismo en esta rueda de prensa que había llamado a los padres de Foley para ofrecerles sus condolencias antes de esta declaración. One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. Jim wanted to be there. He wanted to be there where John was. So many people were praying. La madre del periodista decapitado, Jim Foley, dice que él dio la vida intentando mostrar al mundo el sufrimiento sirio. Diana Foley afirmó que su hijo dio la vida intentando mostrar eso. Y el reportero estadounidense fue degollado y su ejecución registrada en cámara. Luego colocaron su cabeza sobre su espalda. La madre del periodista estadounidense decapitado en Siria fue, para ella, por terroristas ultraislámicos que difundieron un espeluznante video con el asesinato. Nunca hemos estado más orgullosos de nuestro hijo Jim. Dio su vida intentando mostrar al mundo el sufrimiento del pueblo sirio. Imploramos a los secuestradores que perdonen la vida del resto de los rehenes. Como Jim, son inocentes y no tienen ningún control sobre la política del gobierno de los Estados Unidos y lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Irak, en Siria, ni en ningún otro lugar del mundo. Así lo dijo Diana Foley en la página familiar y en la red social. Crimen abominable, decapitación del periodista, dice las Naciones Unidas. Ban Ki-moon calificó esto de un crimen abominable a manos del grupo extremista de Estado Islámico de Irak y del Levante. El comunicado, leído aquí por el vocero del dirigente de las Naciones Unidas, condenó en los términos más enérgicos el horripilante asesinato del periodista
que exhibe la campaña de terror declarada por el EIL contra los pueblos de Irak y Siria. Los responsables de este y de otros crímenes horripilantes como este deben ser llevados a la justicia, dijo el titular de la ONU, quien extendió a sí mismo sus condolencias a familiares y amigos. Aquí estamos cerca de Mosul, en Irak. Otro de los ejemplos de la guerra de nadie, ¿no? El oficial Peshmerga, el mayor general Walid Kobali, dice: la situación en Mosul, y aquí se trata del tema de quién controla la gigantesca represa de Mosul. ¿Por qué? Porque quien controle eso no solo controla agua y energía, sino que controla, ojo, quien controle esto no solo controla agua y energía, sino que controla la capacidad de generar un verdadero tsunami. Esa represa es gigantesca, la conocimos porque estuvimos ahí. Si eso lo hacen volar, en esa tierra plana se lleva lo que sea por decenas y decenas de kilómetros. De manera que esto es un punto de valor estratégico y táctico fundamental por el cual vale la pena luchar allí. Controlar esa represa tiene un valor en lo que parece. El norte de Irak es como lo ustedes están viendo, árido y muy llano. De manera que una represa de esas proporciones, si es destruida, barre con todo. El oficial Peshmerga, el mayor general Wahid Droghbali, dice: la situación en Mosul y la represa es que está bajo control total de las fuerzas Peshmergas. Estuvieron combatiendo ayer, han continuado haciéndolo hasta las 10, pero después que entraron en el área, capturaron la represa y el regulador, sobre todo el regulador del manejo de toda esa ingente masa de agua. Las fuerzas peshmergas están ahora en completo control de la situación y no hay mucho que podamos hacer para cambiarla sin correr el peligro de que la vuelen. Bueno, en medio de todo esto, las reacciones de las potencias occidentales empiezan tenuemente a hacerse sentir. Ahora, Francia, como veíamos, insta a varios países a unirse contra el terrorismo en Irak. Crearon el problema, bombardearon, destruyeron. Ahora quieren que los demás vengan a ayudarlos a hacer el control de daño, ¿no? Y también entra en lisa Alemania, que está anunciando que enviará diversos tipos de armamento a Irak. Sorprendente situación aquí. Bueno, la fecha de publicación, 20 de agosto, Francia insta a varios países a unirse contra el terrorismo en Irak. El ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, llamó a los países del Medio Oriente, incluyendo a Irán y las potencias mundiales, a aliarse contra los terroristas, como los llaman, del Estado Islámico, que ejecutan una ofensiva en Irak y Siria. Dijo: queremos que todos los países de la región, los países árabes, pero también Irán, el P5 y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se unan a nuestra acción, dijo Laurent Fabius, tratando de obtener protagonismo. Non seulement l'ensemble des pays de la région viennent dans cette action, et cela comporte évidemment les pays arabes et cela comporte l'Iran, je tiens à le préciser, mais nous voulons aussi que le P5, enfin les membres permanents, y compris la Russie, bien sûr, y compris la Chine. Queremos también, por supuesto, que los vecinos y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se unan a esta acción, porque si la cosa comenzó, no podemos sumarizarnos ahora en detalle, debemos constituir una fuerza capaz de hacer la diferencia en esto, y esto debe marcar la diferencia entre unos y otros. Permettez-moi, et je suis sûr que faisant cela, je suis l'interprète de vous toutes et vous tous, de dire à quel point Permítanme decirles que todos los países árabes de la región, los países árabes, pero también Irán, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, deben unirse a esta acción, y exhorto a que sea realizada después que el presidente francés François Hollande anunciara una convocatoria de una conferencia internacional sobre la situación en Irak. El presidente Hollande también ha expresado apoyo al nuevo primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, en su lucha contra el yihadista Estado Islámico, cuya ofensiva ha provocado el desplazamiento interno de más de 1 millón de habitantes. En Berlín,
el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, decía: podemos imaginarnos y visualizamos enviar más equipamiento, incluyendo armas. Gran Bretaña, Italia, Francia han decidido cada uno enviar sus bienes de forma que han preparado esto. Ciertamente tenemos que afinar este esfuerzo con nuestros socios europeos. Ahora, Ursula von der Leyen estaba allí como ministra de Defensa y Alemania ultima el envío de armas a los kurdos del norte de Irak. Reino Unido, Francia e Italia ya enviaron armas y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, decía Frank-Walter Steinmeier. El gobierno alemán decidió aprobar el envío de armas al norte de Irak, una medida no exenta de mucho riesgo político y que posiblemente deberá ser sometida al Parlamento Federal para su aprobación. La decisión fue adoptada por la canciller Angela Merkel junto con la ministra de Defensa Ursula von der Leyen y, como vemos aquí, junto al ministro de Relaciones Exteriores Frank-Walter Steinmeier, es que lo dan a conocer oficialmente. Wird der Deutsche Bundestag über seine Ausschüsse über die Entscheidungen der Bundesregierung. Durante el encuentro, la ministra von der Leyen recibió el mandato de elaborar una propuesta concreta para ayudar militarmente a las fuerzas de la autonomía kurda que combate a los yihadistas del llamado Estado Islámico. Las fuerzas kurdas han pedido a Occidente el envío de misiles antitanques para poder detener el avance de los yihadistas, que utilizan muy bien los vehículos blindados que lograron capturar. Estamos en principio dispuestos a proporcionar armas y municiones dentro de nuestras posibilidades, dijo la ministra von der Leyen en su intervención. Los terroristas del Estado Islámico deben ser detenidos y no debemos perder tiempo, cerró la ministra. Y en Arbil, en Irak, el rito de los patriarcas Bishar al-Rai, acompañado por los patriarcas de la Iglesia Oriental, el patriarca maronita insta a la comunidad internacional a salvar al pueblo iraquí. Monseñor Bishar al-Rai viajó a Erbil en compañía de otros patriarcas cristianos de Oriente, personalidades civiles y religiosas, y declaró hoy que el mundo tiene la obligación de movilizarse para salvar al pueblo iraquí de los terroristas que han expulsado a cristianos y otras minorías de sus hogares en Irak. El patriarca maronita insta a la comunidad internacional a salvar al pueblo iraquí. El mundo tiene la obligación de movilizarse para salvar al pueblo iraquí de los terroristas que han expulsado tanto a cristianos como a otras minorías de sus hogares en Irak. Por su parte, el sumo pontífice expresó recientemente su preocupación por la violencia en el norte de Irak, que dijo afecta sobre todo a los cristianos, y pidió a la comunidad internacional que garantice la protección de la población y ayude a los desplazados. Gran encuentro de los componentes de la fe cristiana que vinculan a todos al Medio Oriente. Situación más que fluida, ¿no? Y hoy tenemos que hacer un reconocimiento. Hoy es el Día de los Bomberos. Y los bomberos son algo nada lejano a nosotros. Este trofeo lo tenemos en nuestra oficina desde hace décadas. Esto representa el bombero salvando a un niño en medio de uno de los característicos episodios en los que les toca actuar. Tienen el mismo equipamiento, el mismo tipo de uniforme, todo coincide con nuestros bomberos y ciertamente lo llevamos con mucho orgullo porque nos tocó ser el primer civil, por decirlo de alguna manera, en ser padrino de la primera promoción del Instituto Universitario de Formación de Técnicas Bomberiles. En Venezuela los bomberos son de formación universitaria y especializada. Así que a ellos nuestro reconocimiento hoy en su día. Siempre están de perfil bajo, nunca los necesitamos, pero cuando los necesitamos nunca han fallado. Sea una ambulancia para ayudar a un colega, a un compañero, sea por lo típico a lo que ellos van, un rescate, un incendio, ¿no? Así que hoy nuestro profundo reconocimiento a los bomberos, mis ahijados, de alguna manera. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas.
Queremos enviarle, si nos está viendo, a nuestro compañero Ricardo Guevara, nuestros mejores deseos por su pronta recuperación. Tuvo un pequeño episodio y estaba internado en una clínica. Dudo que lo dejen estarnos viendo, pero vaya nuestro deseo en todo caso y el de todo el equipo. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.